Ponentes, venid a la mesa, por favor, que faltan unos cuantos, y nos vamos sentando. Es que tú vas a hablar desde aquí, ¿no? Esto no. Ah, ahora. Bueno, pues vamos a ir empezando. Nos falta solo un ponente que esperemos que llegue en breve. Pero vamos a empezar con la mesa de experiencias, que va a estar moderada por Manuel Casal Lodeiro, de la revista 15-15-15. Gracias. Bon día, eguerdión, bon día, buenos días. No puedo comenzar mi intervención en un lugar como este, que lleva el nombre de Ernest Lluch, una víctima de la violencia armada, sin sumar mi más enérgica denuncia a las ya expresadas contra el genocidio que está cometiendo en Gaza el Gobierno de Israel, con la complicidad activa y pasiva de quienes tienen en sus manos las herramientas para detenerlo y no lo hacen. Puede parecer a primera vista que el concepto de genocidio es ajeno a la temática de esta conferencia. Por desgracia, no es así. La gente de ciencia se desespera intentando que comprendamos que la única manera de evitar un cambio climático catastrófico que nos lleve a la extinción es poner freno al crecimiento. Por tanto, hablar de decrecer, hablar de reducir drásticamente y con urgencia la obesidad mórbida de esta civilización es hablar de sobrevivir. No puedo callar hoy esta verdad ante los representantes del partido único del crecimiento infinito, por mucho que les escueza oírla. Seguir planificando el crecimiento del Producto Interior Bruto es en realidad planificar los genocidios del mañana. O en palabras de Jorge Richman, ignorar el límite conduce al genocidio. Seguir insistiendo en crecer en un planeta finito solo puede llevarnos a luchar encarnizadamente contra otros pueblos, contra otras especies, contra las generaciones de nuestras hijas y nietos, por robarles los recursos que en justicia les corresponden. Como decía William Catton y muchos después de él, estamos saqueando el futuro. ¿Y para qué? Pues simplemente para quemar el botín en el altar del sacrosanto PIB, a mayor gloria de un sistema tan absurdo, el capitalista, que solo funciona si crece sin parar y que, por tanto, es un cáncer para nuestra especie y para la vida en la Tierra. Pero existen otras maneras de organizar una economía, una sociedad, otras culturas, otras formas de civilización. Han existido durante el 99% de la historia de nuestra especie y es hora de recuperarlas o de reinventarlas. Desde nuestra humilde revista 15-15-15
Intentamos contribuir a vislumbrar estas otras civilizaciones que no lleven al genocidio, a la extinción, a la muerte de la biosfera, esa maravilla de complejidad autosustentable de la que somos parte y que Lovelock y Margulis llamaron Gaia. Para eso es imprescindible construir no solo una economía muy diferente, sino sobre todo otra cultura, otra ética, otra manera de ser humanos. Debemos conocer y replicar experiencias que ya están caminando en esta dirección, que han pasado de las palabras a los hechos, como las que hoy tenemos en esta mesa, que son la demostración palpable de que aquí y ahora se puede hacer lo que debemos hacer si queremos legarles un futuro a nuestra juventud. Parar de crecer, como hace cualquier ser vivo cuando llega a la madurez. Lo que debemos hacer es dar por finalizada nuestra desbocada adolescencia, el capitalismo, estabilizarnos y madurar. Pero como no me han pedido que venga aquí a dar discursos, sino a presentar y moderar esta mesa, quiero ir poniendo ya el foco en estas experiencias y en las personas que nos han venido a dar su ejemplo inspirador tan necesario. Han quedado fuera iniciativas en áreas tan importantes como la cultura poscrecentista, el arte, la educación ecosocial, la defensa del territorio, iniciativas de autogestión, monedas sociales o ejemplos milenarios de economía no capitalista, como las casi 3.000 comunidades de montes gallegas que representan un cuarto de la superficie total de Galicia y que siguen a día de hoy generando riqueza sostenible fuera del capitalismo y en un régimen de propiedad comunal. Os presentamos un panel de experiencias poscrecentistas porque nuestra clase política queremos que tome nota de que cuenta ya con una multitud de proyectos y realidades que están en marcha y que su papel como partidos, como gobiernos, consiste en primer lugar en no torpedear ni poner obstáculos a estas semillas de transición ecosocial y en segundo lugar en prestarles todo el apoyo institucional que merecen, en forma de marcos legales adecuados y de recursos económicos y de todo tipo, porque el Estado cuenta aún con enormes capacidades que estamos obligados a poner al servicio de la misión más importante que cualquier gobernante tiene en este momento crítico de la historia: tirar del freno de emergencia del tren desbocado del progreso, como pedía Walter Benjamin. Los colectivos aquí representados y muchos otros, partícipes de redes y espacios de coordinación y colaboración, tienen claro cómo hacerlo. La declaración que hoy se ha presentado en la conferencia también da muestra de ello. Así que, brevemente, paso a enumerar las experiencias que hoy nos acompañan. Tenemos a Xavier Lerchundi, alcalde de Hernani, para hablarnos de transición ecosocial desde lo municipal y lo comunitario. Otro representante local del Estado que nos acompaña hoy es Sergi Cot, concejal de Acción Climática del Ayuntamiento de Girona. Para hablarnos del papel de la agroecología en el poscrecimiento tenemos a Pilar Galindo, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Sobre otros tipos de economía alternativos al capitalismo nos hablará la feminista gallega María Atienza, de REAS. Javier Blanco, de Promotora del Común, nos hablará de modelos alternativos de vivienda. José Real, de Frente Común Canarias, nos traerá la lucha por una economía más allá del turismo. Julia Martí, del ODG, nos trae diversas experiencias de ecofeminismo y ecocomunalismo. Y terminaremos con Neus Casajuana, de Rebo Prosper, y el tema de los derechos de las generaciones futuras. Les ruego a todas ellas que se ajusten al tiempo asignado de 8 minutos, porque somos muchas voces y el tiempo es limitado. Ahora, al dar paso a cada persona, le voy a lanzar una pregunta sobre la cual les hemos invitado desde la organización a reflexionar hoy aquí y que esperamos que puedan responder, además de presentarnos, por supuesto, brevemente, sus iniciativas y lo que significan para una sociedad y una economía poscrecimiento. Comenzamos con Xavier Lerchundi, alcalde de Hernani por Euskal Herria Bildu. Su equipo de gobierno ha puesto en marcha Hernani y Burujabé, que es un proyecto popular, una alternativa práctica para la transición ecosocial que engloba el tejido económico, social y administrativo de la localidad. Esperamos que pueda aportar la visión de la Administración local sobre cómo desplegar alternativas al crecimiento desde lo público y gestionando recursos comunes, es decir, lo que podríamos llamar modelo público-comunitario en lugar de público-privado. Xavier, ¿qué medidas concretas ha adoptado el Ayuntamiento de Hernani para priorizar el bienestar comunitario y la resiliencia por encima del crecimiento económico? ¿Y qué lecciones prácticas, aciertos y errores puedes compartir para otras administraciones locales? Eskerrik asko denei, egunon.
Lehenbizi, eskerrak eman, talde antolatzaile gaur hemen egoteko horregatik. Decía que muy buenos días a todas, a todos, a todes, y que para mí es un placer estar en esta conferencia hoy. Agradecer a Manuel también la introducción. Cuando empiezan a decir un ejemplo inspirador, a mí me entra un poquito de vértigo, pero sí es verdad que vengo a visitar o vengo a presentar la experiencia de Hernani Burujabe. Y quizá lo primero sería contextualizar Hernani. Hernani es un municipio de 20.000 habitantes del territorio guipuzcoano y es colindante a San Sebastián. Contextualizar me parece importante para ver los tamaños. Quizá aquí un municipio de 20.000 habitantes puede ser un municipio pequeño, pero en nuestro territorio, en Guipúzcoa, somos el 7º municipio mayor. Entonces ya consideramos que es un ayuntamiento de entre mediano a grande, ¿vale? Y de alguna manera también poner en valor la potencialidad del municipalismo y de lo local, porque en estas dimensiones se puede experimentar, se pueden poner en marcha proyectos que quizá en otros ámbitos sean más difíciles de ponerlos en marcha. Pero es verdad que muchas veces nos faltan recursos y la mano que nos has tendido para decir, aprovecho también, bueno, que los recursos a nivel municipal también son importantes y que todo el mundo valore lo municipal con el potencial que tiene para hacer frente y dar paso a la transición, ¿no? En nuestro caso, nuestro proyecto se llama Hernani Burujabe, sería Hernani Soberano, porque nuestro proyecto de paso a la transición o transición ecosocial se basa en las soberanías sectoriales, ¿sí? Por eso de ahí el nombre. En nuestro caso, bueno, tengo el esquema en euskera, pero lo que hicimos es detectar o definir cuáles eran los sectores necesarios para dar respuesta a las necesidades básicas de las personas. Y estamos trabajando en los sectores del cuidado. Para nosotras era muy importante que en un plan estratégico de este tipo, el de los cuidados estuviera presente y que fuera eje central. Hoy a la mañana también se le ha hecho mención al sistema de los cuidados. Los cuidados, la alimentación, energía, telecomunicaciones, moneda local, ekintzailetza, o sería pues que la gente joven también tuviera oportunidad para emprender sus proyectos, biodiversidad y la vivienda, que en nuestro caso también, siendo colindantes a San Sebastián, es una problemática creciente en la que tenemos. Es un qué. En esas mesas sectoriales lo que diseñamos es un plan estratégico y también es un cómo. Antes se hablaba, a la mañana en la primera mesa se ha hablado también de la transición con la participación real. Y en ese cómo es tal y como lo hacemos. Hablamos de planificación conjunta. La simbolizamos en un triángulo con 3 vértices, que sería la comunitaria, la económica y la pública, representada por el ayuntamiento. Y en confluencia con esos 3 ejes es cómo diseñamos los planes estratégicos de cada sector, las que he mencionado. Para esto decirlo es fácil, lo difícil es llevarlo a la realidad, ¿no? a la práctica. Tenemos diseñado una arquitectura de gobernanza que no voy a entrar a explicar porque si no se me iría todo el tiempo. Lo que sí es decir que cada sector tiene su mesa sectorial donde se diseña cada plan estratégico, con estos tres vértices en confluencia, y después existe la Burujabetzen Kontseilua o Consejo de Soberanías, que de alguna manera sería el órgano decisorio mayor del proceso o el proyecto Hernani Burujabe, donde confluyen todas las mesas sectoriales. Porque cada mesa sectorial trabaja en su sector, pero tenemos valores transversales que son muy importantes en todos los proyectos de Hernani Burujabe, tales como la paridad, la sostenibilidad, la interculturalidad y el euskera. Me vais a permitir un par de segundos, porque quizás suene extraño que en un proyecto de este tipo hablemos de la lengua, pero para nosotras es muy importante, en aquellos territorios en los que tenemos una lengua propia minorizada, que este tipo de proyectos estratégicos, el idioma propio, sea esencial, porque tenemos verdaderas dificultades para que nuestra lengua propia incluso sobreviva y podamos vivir en nuestra lengua. Entonces, un punto de reivindicación también, pero desde la administración pública, que las políticas públicas para la normalización lingüística tienen que ser, a usar, diríamos en euskera, que tienen que ser atrevidas, y en este tipo de proyectos tienen que tener presencia, y aquí la tiene. ¿Cómo?
vehículo inclusivo de las personas. ¿Vale? Esto es muy importante recalcar. Entonces, tenemos planes sectoriales y después tenemos estos valores transversales que se trabajan y todo el proyecto se trabaja en el Consejo de Soberanías. Voy a poner el punto de vista de la Administración pública, la aportación que a nivel jurídico nosotros hemos podido hacer en todo esto, en toda esta transición, y son los convenios de colaboración. Gracias a los convenios de colaboración hemos podido poner en marcha proyectos, servicios con agentes locales, municipales, agentes bien cooperativas sin ánimo de lucro o bien asociaciones sin ánimo de lucro. Y hemos conseguido, pues en la tabla se ve en cada sector los convenios que hemos hecho para cada proyecto. No voy a entrar en todas, voy a destacar 3 sectores. Lo que hemos conseguido con esto es sacar del mercado ordinario ciertos servicios que tendríamos que licitar, porque ciertos proyectos están siendo novedosos que a día de hoy todavía el mercado no los presta. Y consideramos, aun prestándolas también, que haciéndolas de esta manera, dar un valor añadido al proyecto y al municipio. ¿Vale? Voy a centrarme en 3 sectores. El de los cuidados, para nuestra fuerza política, Euskal Herria Bildu, y para nuestro Gobierno es esencial dar una vuelta al sector de los cuidados, porque antes se decía, ¿no? En este sistema capitalista algunos salen desfavorecidos y diferentes sectores que no, y en este caso en el de los cuidados, las cuidadoras, que son mujeres, en muchos casos migrantes. Sí tenemos un nuevo proyecto para hacer frente a la soledad no deseada de las personas mayores, ideado en Hernani, que se está de alguna manera expandiendo por Guipúzcoa, y también ahora estamos en un eje de trabajo de cuidado a las cuidadoras, que estamos haciendo una inversión económica importante para que las trabajadoras de la ayuda a domicilio tengan un convenio digno y se asemejen a las condiciones del personal público del ayuntamiento. En la energía también, otro de los sectores estratégicos, este ha sido un convenio súper importante porque hemos conseguido que la concesión de 13 superficies públicas para 25 años por un valor de 3.200.000 no la hagamos a través del mercado libre, sino que la hagamos mediante un convenio de colaboración con la comunidad energética de Hernani. ¿Vale? Quizás suene raro que en este tipo de, cuando estamos hablando de crecimiento y demás, aparezcan estos números. Me parecía importante porque de alguna manera estamos demostrando que de esta manera hay solvencia para trabajar proyectos grandes, porque 3.200.000 para un municipio de 20.000 habitantes es muchísimo dinero, ¿vale? Y la sacamos del mercado ordinario y la estamos haciendo el despliegue de los paneles fotovoltaicos para el autoconsumo compartido, para que esa energía que se produzca se pueda autoconsumir en los edificios municipales y después trasladar o repartir entre las ciudadanas y los ciudadanos, pues la podemos hacer únicamente a través de una comunidad energética, en este caso cooperativa, sin ánimo de lucro. Y por último también quería incidir en la moneda local. Tenemos una moneda local que también traigo datos para demostrar. Es un sistema cerrado fuera del sistema ordinario, a la que a día de hoy la estamos trabajando con el pequeño comercio local, pero tenemos ambición de crear un sistema, quizá paralelo, ¿no?, pero un sistema en el que el ayuntamiento también esté presente y pueda cobrar sus tasas y sus impuestos a través de esta moneda local y crear un circuito cerrado fuera del sistema monetario y bancario, ¿no? A día de hoy, 127 establecimientos, 1.400 personas usuarias, 87.000 operaciones que se han hecho hasta el 22 de septiembre, estos datos, y hasta el 22 de septiembre 2.073.000 euros, una previsión de 3 millones este año. Todo este dinero aseguramos que este movimiento se haga en el comercio pequeño municipal o local, ¿vale? Desde el año 22, desde cuando empezamos, llevamos 7 millones en movimiento, lo dicho, siempre en el pequeño comercio local, ¿vale? Entonces, quizá en un foro como este, cuando hablamos de crecimiento, hablar de números sea frívolo. Lo que quiero demostrar es que hay capacidad, hay solvencia de hacer las cosas de una manera alternativa y mover proyectos de envergadura, ¿vale? Antes se comentaba que
la transición no es rentable desde el punto de vista capitalista, pero sí es rentable desde un punto de vista social y humano, ¿no? Y siendo representantes públicos de instituciones públicas, yo creo que tenemos que incidir eso, seguir dando pasos hacia la transición para que en este largo camino lleguemos a un final en el que el sistema capitalista lo dejemos de lado y estemos en un nuevo sistema en el que en el centro esté la persona, y desde luego desde el Ayuntamiento de Hernani estamos poniendo nuestro granito de arena en ese camino. Eskerrik asko. Mira, es que, Xavier, y déjame decirte que hablar de números de crecimiento no es que sea frívolo, es que es absolutamente imprescindible. Vamos ahora con Sergi Cot, concejal de Acción Climática del Ayuntamiento de Girona, de la CUP. La trayectoria de Sergi en estos temas comienza en las organizaciones ecologistas y ecosocialistas y desemboca en políticas municipales, como el convenio de su ayuntamiento con Research and Growth para poner en práctica políticas post-crecimiento. Sergi, ¿qué diferencia existe entre gobernar un ayuntamiento de la forma habitual y hacerlo de una manera decrecentista? ¿Qué prioridades y herramientas se ha marcado vuestro ayuntamiento para llevar adelante esta hoja de ruta decrecentista? Bien, muchas gracias. Buen día a todos y a todos. Egunon, buenos días, good morning everyone. En primer lugar, me gustaría señalar una cuestión que para mí es importante, que es que me hubiera gustado hacer esta intervención en catalán, puesto que desde que hace un par de años es una lengua oficial en este edificio. Y por lo tanto considero que no poder hacerlo es un pasito atrás en los derechos lingüísticos que cuestan tanto de conseguir. Sin embargo, valga esta reflexión no como crítica a la organización para esta maravillosa y necesaria conferencia, sin duda, al asumir estas dificultades y todo lo que todo esto implica, sino más bien una objeción al propio Congreso para no haber podido garantizar con sus propios medios que ya existen estos derechos lingüísticos básicos. Ahora sí, gracias por invitarnos a participar en esta conferencia, en esta interesante mesa redonda sobre experiencias más allá del crecimiento. En mi caso, hablaré desde la perspectiva municipalista, como concejal de Acción Climática de Girona, que es una ciudad con un efecto de capitalidad en Cataluña, con un poco más de 100.000 habitantes, pero una área urbana mucho mayor y con esta influencia de capitalidad. Y vengo con la intención no tanto de compartir cuestiones más en concreto, que si queréis después podemos hablar, o como ha hecho Xavier, que su proyecto de Hernani Burujave es súper interesante, también vinieron a Girona a presentarlo, sino más una reflexión en torno a los retos que tenemos los ayuntamientos, en general el municipalismo de Cataluña, pero también del Estado español, cuando queremos aplicar políticas públicas transformadoras, como pueden ser las postcrecentistas que estamos explorando a través de este convenio, pero que también está haciendo otra gente en otros sitios. El marco general de mi intervención, a partir de las reflexiones en torno a este convenio que tenemos con Research and Growth, pero también con la participación de un grupo de investigación de la Universidad de Girona, que es el LECIA, y también con una consultoría internacional en economía cívica urbana, como es Dark Matter Lab, para juntos trabajar mejor los vínculos entre la administración local y la academia, como también el análisis y la diagnosis, digamos, de la generación de políticas públicas municipales en clave postcrecentista. En resumen, buscar esta unión que parece imposible entre el fango institucional, el día a día, todas las movidas, y el mundo teórico, el mundo académico, porque, cuesta, y creo que después en la mesa que se hablará en la tarde en profundidad sobre el tema de la academia, seguro que salen esos temas. Para ir al grano, los municipios somos la administración más dinámica y cercana a la ciudadanía, esto lo sabemos todos y todas que estamos aquí, por lo tanto los primeros receptores de las demandas sociales, pero también los primeros que debemos capilarizar ciertos retos. Ese trabajo tiene un enorme potencial, es evidente, porque la ciudadanía ve de cerca los cambios, los pequeños y los extremadamente lentos que hay en los municipios, pero puede participar y codecidir más fácilmente. Así, los resultados, aunque se vean muy tarde o muy lentamente, la gente los asume como más propios que los que puedan venir de este edificio o del Parlamento catalán o de los gobiernos de cualquier lado. Pero existen límites estructurales en el municipalismo para hacer políticas decrecentistas, pero incluso no decrecentistas, incluso que sean un poquito transformadoras.
Estos grandes hándicaps, ¿no?, serían básicamente 4, en mi opinión, en nuestra opinión. Primero, son unas competencias difusas. Muchos de los ámbitos clave para el decrecimiento, como son energía, residuos, alimentación, movilidad o, por ejemplo, restauración ecológica, no están claramente atribuidos a los municipios o, sin embargo, tenemos pequeñas competencias sectoriales, ¿no?, mercados, vigilancia sanitaria, alumbrado, transporte urbano, gestión de residuos, pero no una capacidad real, y subrayo real, para poder gestionar estos sectores de manera integral. Después, la dependencia financiera. Los ayuntamientos dependen de ingresos limitados, IBI, tasas, etcétera, de transferencias del Estado a la comunidad autónoma. Sin recursos adicionales a todo esto, cualquier plan ambicioso que pueda, queda al final en proyectos pilotos, programas puntuales, etcétera, que cuestan muchísimo de establecer o blindar a largo plazo, sobre todo a nivel político, si hay cambios de color entre los gobiernos locales. Tercer punto sería la fragmentación territorial. Muchos municipios tienen poca población y a menudo demasiado territorio, por lo que no tienen ni recursos ni capacidad para desplegar técnicos especializados ni gestionar servicios complejos, etc. Eso hace que el potencial de transformación decrecentista en unos sitios que serían eventualmente muy interesantes para hacer bancos de tierras, etcétera, etcétera, lo que sea, se diluya en microproyectos aislados, como comentaba antes. Y por último, incluso quizá lo más importante o significativo, y lo que también yo me doy cuenta al trabajar con el convenio y con toda la gente que está implicada, que también les mando un saludo y les agradezco todo su trabajo, es el marco normativo actual, que es súper rígido, ¿no? Es decir, la ley de bases de régimen local, una ley del 85, que casi no se ha digamos, ha habido una reforma en 2013, pero que muy limitada. Y esta ley y otras normas limitan muchísimo la capacidad de innovación de las políticas públicas. A menudo nos encontramos que tenemos una buena idea o un buen proyecto, como los que puedan salir, y estamos trabajando a raíz de este convenio, pero la ley no nos deja aplicarla o pone tantas dificultades que casi no merece la pena. O el derecho a la autonomía local, un derecho reconocido, pero que queda muy limitado también y poco diferenciado. En general, hay una poca legislación que esté enfocada a los retos. Otro punto importante es esto que se llamaría de la anécdota a la estructura. Si queremos que las políticas públicas sean decrecentistas, postcapitalistas, etc., y pasen de ser buenas prácticas locales a políticas públicas estructurales, hay que abordar 3 cuestiones que pasaré rápidamente. Uno, las competencias, como comentaba, la ley de bases de régimen local, leyes autonómicas, etc., que reconozcan expresamente los ámbitos de acción clave, ¿no?, como antes comentaba. Competencias propias municipales o supramunicipales, porque la clave aquí es la supramunicipalidad, que a veces sí que es por imperativo legal, pero a veces es muy testimonial. En Cataluña tenemos los consells comarcals, por ejemplo, o mancomunidades, como hay en otras comunidades, etc. Pero las competencias de estos entes no son adscritas per se a estos entes, digamos, con claridad o con el apoyo suficiente, porque una cosa es decirlo y la otra es hacerlo siempre. Conclusión, el municipalismo es la clave para la transformación ecosocial y encarar el decrecimiento y todo lo que tenemos encima, pero no se puede llevar a casa, no puede llevar todo el peso sin un marco competencial, financiero, humano, técnico adecuado, que ahora mismo tiene mucha falta. Aunque sea a nivel agregado en otros entes supramunicipales, que también son importantes y que serían la clave de vuelta para estas cuestiones. Si realmente queremos dar el salto de experiencias ejemplares a políticas estructurales, necesitamos más competencias reales, bien dotadas para los ayuntamientos, y actualización de las leyes actuales, que son absolutamente antiguas, y adecuarlas a los retos actuales. También transferir estas competencias a escalas más supramunicipales de manera estricta, con capacidad técnica y financiera suficiente, y un sistema estable de financiación y apoyo que haga del decrecimiento una política pública de primera línea y no una suma de iniciativas locales aisladas, como Hernani Burujave o otras cosas que podríamos comentar. En definitiva, el decrecimiento necesita municipios fuertes, competencias claras y recursos suficientes para actuar. Solo así podemos pasar del discurso a la práctica, pero también una cosa muy importante y que nosotros vemos en Girona es el tema de las redes y la coordinación. No basta con hacer iniciativas locales puntuales, sino que debe haber una relación, coordinación suficiente, digamos, estricta también, y porque las ciudades, en este caso, Hernani tiene poco más de 21.000 habitantes, Girona 100 y pico mil, no somos grandes urbes del Estado español, ni mucho menos, pero es verdad que es mucho más difícil si siempre todos estamos inventando la rueda cada 2 días, ¿no? Por tanto, la idea clave es coordinarnos más y mejor,
porque hay mucha gente haciendo buenas prácticas, pensando, ¿no? Dejándose la piel en muchos temas, pero después el municipio al lado quizá no lo conocen, quizá están haciendo lo contrario, sin saberlo, lo que sea. O sea, esto es el día a día de la administración pública en ámbito local. Y, por tanto, también así poder afrontar los límites institucionales que tenemos, que no voy a extenderme ni a explicar porque ya los conocéis, y en definitiva, pues poder agarrar este potencial enorme que tenemos si combinamos todo esto que he comentado y mejoramos las competencias de manera clara, con participación ciudadana y con una corresponsabilidad. Seguiremos peleando desde Girona y muchos otros sitios en Cataluña y el resto del Estado español, con la gente del convenio, entidades implicadas. Seguiremos creyendo en el municipalismo como primera herramienta de transformación, emancipación y liberación, tanto a nivel social como ambiental. Así que muchas gracias, visca la terra y viva Palestina libre. Moltes gràcies, Sergi, i també per la pertinent reflexió per les llengües cooficials. Eu, com a galego, també ho apoyo. Pilar Galindo actualmente ocupa la vicepresidencia de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Es socióloga y activista agroecológica y lidera iniciativas de consumo responsable y cadenas agroecológicas como la cooperativa La Garbancita. Pilar, ¿por qué la agroecología y sus iniciativas sobre el territorio son un vector clave para el decrecimiento? ¿Y qué medidas de política pública son necesarias para avanzar en dicha transición, garantizando al mismo tiempo vidas dignas en el medio rural? Gracias. No había caído. La cuestión es que tenemos que hablar de crecimiento del actual desorden alimentario internacional para poder hablar de crecimiento de la agroecología. El actual desorden alimentario internacional es una de las actividades que más contribuye al rebasamiento de los límites planetarios. Pero no toda la agricultura ni toda la ganadería, sino aquella que está basada en la industrialización, mercantilización y globalización de los alimentos, en un aparente orden que, además de no resolver la desnutrición y generar cada vez más malnutrición, es responsable del rebasamiento de 6 de esos 9 límites. Eso tiene la causa en una modernización agraria tutelada por la revolución industrial y el libre comercio tras la Segunda Guerra Mundial, que no persigue garantizar el derecho a una alimentación segura, saludable y soberana para todas las personas y todos los pueblos, sino la producción de mercancías alimentarias rentables. Esta modernización se basa en la extinción de agricultura y ganadería, la intensificación de sus manejos buscando el aumento de la productividad, requiere cada vez mayor inversión de capital, menos trabajo humano y mayor dependencia de empresas controladoras de semillas, pesticidas, agua y acceso a la tierra. Un modelo globalizado que consolida mercados internacionales donde pequeños productores y consumidores cada vez cuentan menos. La gran distribución aumenta sus márgenes a costa de los precios a los productores y la bajada de calidad de los alimentos para los consumidores. Luego, la industria alimentaria generaliza una alimentación cada vez más procesada, cargada de azúcares, harinas refinadas, alto consumo de carne de baja calidad, en detrimento del consumo de legumbres, verduras y frutas de temporada, cercanía y agricultura familiar. Más producción de peor calidad, menos agricultores y ganaderos reemplazados y sometidos por grandes empresas agrarias competitivas y fondos internacionales de inversión. Esa es la foto de la agricultura y ganadería dominantes. Y este sistema agroalimentario es responsable de la enfermedad de los agroecosistemas, provocando un metabolismo extractivista que solo devuelve contaminación a suelos, aguas y reduce la biodiversidad, dejando indefensas a plantas y animales. También afecta a la salud humana. Los productos químicos de síntesis empleados en la agricultura y ganadería destruyen la vida del suelo. Sus residuos en los alimentos destruyen a los microorganismos intestinales que cuidan nuestro sistema inmunológico. Una mala alimentación con restos de plaguicidas y disruptores endocrinos incrementa la obesidad, enfermedades cardiovasculares, autoinmunes y cáncer. Es decir, tenemos lo que llevamos buscando con este modelo. Por eso es urgente la transición a sistemas alimentarios agroecológicos y la idea de decrecer el modelo dominante y aumentar el modelo de agricultura
agroecológica y de alimentación agroecológica. La SEAE, o Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología, es una entidad científico-técnica sin ánimo de lucro. En 2018 hicimos un informe de evidencias científicas de la producción ecológica que, en grandes rasgos, decía que reduce el impacto ambiental de la actividad agroganadera porque mejora la calidad y fertilidad de suelos y aguas y contribuye a mitigar el cambio climático al fomentar la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas frente al modelo industrial convencional. Pero es que, además, los alimentos ecológicos tienen bajos o nulos niveles contaminantes como residuos de pesticidas y metales pesados y pueden ser más ricos en nutrientes y en antioxidantes. Después, María Dolores Raigón, que es expresidenta de SEAE, pero también investigadora, publicó en plena pandemia el Manual de Nutrición Ecológica de la Molécula al Plato. Ese manual lo estamos corriendo por todas las escuelas y experiencias donde estamos trabajando porque expresa muy bien que hay amplias evidencias científicas de que hay más nutrientes, más antioxidantes, menos agua en vegetales y más proteína y menos grasa en las carnes. En 2025 hay 2 informes que han sido publicados, uno encargado por Greenpeace Alimenta y otro de investigadores del CSIC, Eduardo Aguilera y Marta Rivera, que la tendremos luego en la mesa después, encargado por Amigos de la Tierra, que refuerzan la idea de urgencia de transitar a sistemas alimentarios agroecológicos territorializados y a dietas saludables y adaptadas para luchar contra el cambio climático. Quiero parar un momentito y decir, estamos hablando de otro modelo de agricultura y ganadería y otro modelo de alimentación que está poniendo en valor los procesos vivos del suelo, de la actividad en los ecosistemas, pero también de nuestra actividad como seres humanos, nuestro propio ecosistema interior. Entonces, si no conectamos uno con otro, que lo que ha hecho este modelo es desconectarlos, es donde se están produciendo todas estas brechas. La agroecología es una ciencia, un conjunto de prácticas, pero también un movimiento social. Quienes estamos impulsándola de verdad, en serio, estamos trabajando desde ahí. Olivier Schluter, que ha estado en esta mesa anterior, fue el relator especial sobre el derecho a la alimentación hace unos años y destacó la importancia de la agricultura ecológica como base para impulsar dicha transición, dando protagonismo a los mercados locales y a los pequeños y medianos agricultores. Y además sentó las bases para que no se pueda hablar de derecho a alimentación sin agroecología. En la Garbancita Ecológica, todos los 15 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación, nosotros le hemos añadido el apellido de agroecológica y estamos impulsando declaraciones a las que se suman muchas entidades y movimientos, porque tenemos que ir creciendo como bola de nieve, Dios mío, con esta forma. Bien, me salto todo lo demás y me voy a decir 2 cuestiones, pero no todo es agroecología. Hay quienes están hablando de agroecología poniendo énfasis solo en la cercanía, solo en la biodiversidad de lo otro, pero dejando la producción intensiva, solo en que pongamos alimentos de temporada, porque con solo alimentos de temporada y de cercanía vamos a resolver el problema. Y yo digo, no, hay que trabajar de forma conjunta. Los sustantivos, la producción ecológica, y los adjetivos se tienen que añadir: temporada, cercanía, proximidad, circuitos cortos, y además trabajar desde ese modelo para que las administraciones trabajen la agroecología desde ahí. Me preguntabais por qué medidas tendríamos que hacer, porque además en este contexto, cuando no se ponen esos adjetivos, resulta que quien está mandando es quien hace el greenwashing de la agroecología. Y cada vez tenemos más ejemplos. Ejemplos, biodistritos. Bueno, SEAE está trabajando en el tema de los biodistritos de hace tiempo, hemos estado en Girona haciendo nuestras jornadas técnicas. Y tenemos un documento, un informe sobre eso que está hablando de qué políticas se tendrían que hacer. No me puedo extender. El PENIEC y la Estrategia por el Clima y la Ley del Clima, ya se lo hemos dicho muchas veces al Ministerio, tiene que meter la agroecología como una de las medidas. Ahora tengo... Vale. Y hay que cambiar el consumo y reducir la dieta modernizada desde una perspectiva de One Health, One Planet y salud comunitaria agroecológica, es decir, compra pública, introducir alimentación saludable y sostenible en esta clave
como un proceso colaborativo en el que tienen que participar todos los actores en comedores escolares, universidades, centros de mayores y hospitales. Lo estamos haciendo en pequeñas experiencias, se tiene que escalar. Educación alimentaria a la ciudadanía para una dieta alimentaria agroecológica, más frutas, más verduras, etc. No me extiendo ahí. Formación transversal a las carreras en el ámbito de la salud. La agroecología tiene que estar en todas las formaciones de salud y en la formación de los profesionales de cocina y gestores de comedor. Desde SEAE estamos impulsando un grado superior en agroecología para FP. La protección de la alimentación es clave en derechos humanos y salud comunitaria. Dos ideas que quiero decir precisamente en el Congreso de los Diputados. El derecho a la alimentación agroecológica tiene que entrar en la Constitución Europea y tenemos que presionar para sacar la alimentación de la Organización Mundial de Comercio. Esos dos objetivos tienen que formar parte de nuestra agenda. Y, por último, aspirar a crear las condiciones para el último nivel de la escala de Gliessman, que es un nuevo sistema alimentario mundial agroecológico basado en la participación, la dimensión local, la equidad y la justicia. Y la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Vamos con María. María Atienza lleva más de 15 años vinculada a la economía social y solidaria y a los movimientos sociales. Actualmente forma parte de la coordinación de REAS, Red de Redes, la red representativa de la economía social y solidaria en el Estado español, donde coordina la Comisión de Feminismos y de Incidencia Política. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y máster en Género y Desarrollo. María, a lo largo de la amplia trayectoria ya de REAS, ¿qué instrumentos de política pública y financiación encontráis que han sido más efectivos para escalar iniciativas de economía social y solidaria? ¿Y qué barreras impiden actualmente su desarrollo como alternativa global a la economía del crecimiento, la economía capitalista? Buenos días a todas y a todos. Antes de empezar a responder a la pregunta que me ha hecho Manuel, quería hacer unas ideas clave a modo de marco que me parece que es importante. Por un lado, cuando hablamos de economía social solidaria en el Estado español, nos referimos a un conjunto muy diverso de realidades. ¿Vale? Hablamos de cooperativas, fundaciones, asociaciones, empresas de inserción y también experiencias o iniciativas comunitarias. Pero frente a esta realidad diversa... ¿No? ¿No? Ahora sí. Sí, vale, pues sigo, perdón. Bueno, que decía que todo ese conjunto de realidades diversas tienen en común algo fundamental, que es poner en el centro este binomio de persona-territorio por encima, o antes del beneficio económico y financiero, que es lo que predomina, como todos ya sabemos, en este modelo actual capitalista. Voy a dar unos datos muy brevemente, aunque sean bastante como economicistas, pues da un poco de fotografía, ¿no?, a qué pasa cuando hablamos de este sector. Según datos de CIRIEC, somos actualmente más de 75.000 entidades, más de 1 millón de personas trabajadoras y más de 100.000 millones de euros de facturación. ¿Vale? Como segunda idea clave, en este marco, como decía, introductorio, bueno, no digo nada nuevo, pero quiero decir, en los próximos años afrontaremos como sociedad un contexto hostil, marcado, entre otros elementos o factores, ¿no?, como crisis climáticas o aumento de desigualdades. Por ello, insisto, todos lo sabemos, debemos dirigir los esfuerzos para impulsar una transición ecosocial que se ajusta, y esto es muy importante, construida desde abajo. Y en ese sentido creemos desde la economía solidaria que somos una pieza clave por precisamente nuestra vocación transformadora. Hilando con esto, bueno, pues desde la economía solidaria partimos de una clara apuesta por el decrecimiento y desde una imperiosa necesidad de mantenernos en el marco de los límites planetarios, como recogemos en nuestra Carta de Principios, creemos que la economía solidaria debe de escalar. Esto no es incompatible con el decrecimiento. Pero ¿cómo escalar? Desde una perspectiva de intercooperación y no de competencia. ¿Y en dónde? Pues principalmente estando presente en actividades que son para la vida esenciales. Hablamos de vivienda, de cuidados, de educación, de cultura, de energía, alimentación, etc. Y además de una forma muy concreta, que es desplegándose por todos los territorios desde un enfoque local y reforzando los vínculos comunitarios. Tengo aquí algunos datos
que no quiero tampoco aburriros, pero para dar un poco de una fotografía, ¿no? Son datos de entidades de REAS, red de redes. En el sector de la energía renovable hablamos ahora mismo de unos 507 gigavatios de energía comercializada y más de 165.000 contratos. En el ámbito de la vivienda y en concreto desde el modelo que defendemos desde REAS de vivienda cooperativa en cesión de uso, hablamos de que en el 2020 había 100 viviendas habitadas y ya en el 25, en este año, más de 2.000. Y por último, como otro sector, aunque habría muchos más, pero bueno, tengo 8 minutos, no me da tiempo, en el ámbito de la alimentación y bajo la apuesta de los supercooperativos, hablamos de que hay más de 15.000 familias que consumen en este modelo cooperativo de alimentación, en el cual hay más del 80% de producto ecológico y en el precio final de producto el 70% retorna a las productoras y productores. Pues bien, ya voy a responder a la pregunta que me han hecho de forma concreta. Bueno, para que se dé esta escalabilidad de la economía solidaria que creemos que la transición social necesita, es clave, evidentemente, pues, unas políticas públicas y una financiación, ¿no?, que la apoye. Y en ese sentido, cosas que pueden funcionar o están siendo efectivas, por un lado diría, marco normativo, la Ley 5/2011 de Economía Social, que actualmente está en tramitación para la nueva ley este año, ha sido pionera en reconocer explícitamente al sector y darle seguridad jurídica. Otro instrumento que nos parece de gran relevancia, desde REAS, red de redes, es la contratación pública responsable. La ley de 2017 de contratos ha reforzado la obligación de incorporar cláusulas sociales y ambientales en los contratos, de tal forma que cuando se adjudica un contrato el precio no sea únicamente el elemento central, sino también criterios éticos, sociales, etc. En esta línea, muchísimos ayuntamientos, como por ejemplo Barcelona, ya han hecho mucha reserva de contratos a entidades de economía social solidaria, por ejemplo, en limpieza, restauración, etcétera, que está haciendo que garantizan, por una parte, que el gasto público contribuya, evidentemente, a una eficiencia económica, pero también a una cohesión social. Como otro instrumento efectivo, por supuesto, a nivel de financiación, destacar las finanzas éticas. Desde REAS, red de redes, llevamos ya mucho tiempo promoviendo este tipo de iniciativas, como por ejemplo COP57, Fiare Banca Ética, FEITS, Ecocredit y muchas más, que están permitiendo, son ejemplos que están pues, inspiradores y reales, que permiten que el ahorro ciudadano se canalice para dar crédito a este tipo de proyectos e iniciativas, que están primando un impacto social y ambiental por encima de una rentabilidad económica. También doy más datos. El ahorro gestionado por entidades financieras éticas se sitúa en torno a los más de 2.000 millones de euros y los préstamos otorgados por este tipo de entidades alcanzan unos 1.900 millones de euros. Y en concreto, por ejemplo, en vivienda, un 24%. Y también, como último instrumento efectivo, aunque había muchos más, pero por resumir, creemos que es muy importante el impulso a fórmulas público-comunitarias, por ejemplo, veas el caso de las comunidades energéticas, y también fomentar la participación de entidades de la economía solidaria en la gestión de servicios públicos, por ejemplo, en el ámbito de los cuidados, precisamente para evitar su mercantilización. Y luego, bueno, pues segunda parte de esta intervención, vale, también hay barreras. La primera es estructural, ya que el marco económico dominante, en el cual, digamos, de alguna forma convivimos desde la economía solidaria, es competir en un mercado regido por el precio y por una rentabilidad inmediata, muy alejado, obviamente, de la lógica de crecimiento que defendemos y de poner la vida en el centro. La segunda barrera tiene que ver con la financiación. He hablado de finanzas éticas, obviamente, pero aún falta mucho capital dispuesto a aceptar un retorno social y ecológico en lugar de un beneficio rápido y meramente monetario. En este sentido, es muy importante seguir fomentando y también, digamos, co-desarrollando con las políticas públicas instrumentos financieros éticos orientados al tejido de la economía solidaria, como por ejemplo avales, microcréditos o fondos rotatorios. Y también en ese sentido que haya mayor reconocimiento institucional. Tercera y casi última, tiene que ver con la cultura y la visibilidad. En este sentido, creemos que la economía solidaria se sigue viendo como una realidad más marginal, cuando ya estamos viendo que es ya una realidad que está hecho cubriendo y dando respuesta de manera sostenible y justa a necesidades esenciales como decía antes, ¿no?, vivienda, cuidados, etcétera. Y también decir que me parece muy importante que hay iniciativas de economía solidaria, que es su rama comunitaria, que no pasan por el mercado y no tienen o no suelen adoptar una forma jurídica, que también es economía y también es importante que se apoyen y visibilicen. Bancos del tiempo, grupos de crianza, grupos de consumo y un largo etcétera.
Y también, por último, hablar de la visibilidad y, en especial, cómo dirigirnos a la población más joven. Y aquí digo algo que creo que es muy importante, que es hay que promover un aprendizaje cooperativo, introducir en el espacio formal e informal de la educación currículos educativos con competencias de economía solidaria y también una educación financiera y ética. Y ya para cerrar, que creo que ya puedo, bueno, en definitiva, creemos con un marco avanzado y con experiencias muy valiosas, pero hace falta seguir potenciándolos y un impulso grande de las políticas públicas para que se produzca una verdadera transición. Y por cerrar ya, decir, la riqueza no está en producir más, sino mejor. Hacerlo desde el cuidado del entorno y las personas, regenerando los territorios bajo lógicas de redistribución y justicia. Esta es la razón de ser de la economía solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Javier Blanco, de Promotora del Común, licenciado en Derecho y activista en Economía Social. Es miembro de COP57, Som Energía, Somos Conexión y FIARE. Actualmente impulsa proyectos de democracia económica centrado en viviendas cooperativas en cesión de uso, desde la Promotora del Común del Grupo Cooperativo Tangente, en colaboración con REAS, Sostre Civic y la Replaceta. Javier, ¿qué barreras prácticas, de tipo legal, financiero o social, habéis encontrado para expandir la vivienda cooperativa y cómo las habéis superado en proyectos concretos? Por ejemplo, temas de crédito hipotecario. Y otra pregunta, ¿consideras que las políticas de vivienda son políticas clave, políticas palanca para hacer frente tanto a la crisis social como al caos climático en curso? Buenos días y muchas gracias por permitir que en estos foros se presenten alternativas reales, prácticas, que demuestran que la ciudadanía tiene ganas de hacer cosas, de anticipar esa sociedad, ese modelo que nos gustaría construir desde la teoría de lo que no nos gusta y hacia dónde deberíamos ir. Y efectivamente estamos hablando, yo hablo de promoción inmobiliaria, que no es nada para este foro. Aquí lo que estamos intentando es construir un modelo que se ha creado desde la sociedad civil en España y ha ido rompiendo todas las barreras, porque ni había normativa, ni había práctica, ni había conocimiento, absolutamente nada. Y se ha ido abriendo el camino con los datos que antes nos ha dado María, con un crecimiento exponencial de una realidad muy anecdótica a lo que está siendo ahora. Preguntaba si es una alternativa a la situación o al problema de la vivienda. Es una de las alternativas, desde luego no es la solución, pero sí es una de las soluciones que están encima de la mesa y que creemos que aportan valores muy importantes, porque por un lado estamos hablando de una necesidad vital, una necesidad básica, que es la de tener un techo, la de tener una vivienda, pero por otro lado estamos hablando de que incluso en este sector, en el sector de la vivienda, es posible construir o rehabilitar teniendo en cuenta criterios sociales, criterios ambientales y criterios de construcción de comunidad. Y claro que son muy importantes las políticas públicas, pero es muy importante que las políticas públicas no dediquen dinero a que finalmente ese dinero público sea privatizado, aunque sea dentro de 20 años, que es lo que ha ocurrido con la vivienda históricamente en nuestro país. Planes de vivienda en el que se han soltado millones y millones y millones, se han construido viviendas de protección, se han construido viviendas en alquiler, etcétera, etcétera, que finalmente han terminado en manos particulares y poniendo a esas viviendas que hemos construido todos y todas en el sector inmobiliario tradicional y en la especulación. Y es muy importante porque ahora estamos hablando, o se está hablando en este ámbito del Plan Estatal de Vivienda para 5 años. Y dentro de ese proyecto nos damos cuenta de que se está equiparando una realidad que entendemos muy interesante, social, ambientalmente, a unas palabras que son bonitas, pero que han terminado pervirtiendo, como tantas veces ha ocurrido, ideas interesantes en palabras que pueden ser para la especulación o para el lucro privado.
Y hablamos del cohousing. ¿Qué es eso del cohousing? Nosotros no hablamos del cohousing, hablamos de viviendas cooperativas en cesión de uso. Es importante esta diferencia porque incluso en el borrador de Plan Estatal de Viviendas se nos equipara y se va a dar la misma promoción, las mismas ayudas a entidades privadas, a promotoras totalmente salvajes que hablan del cohousing, que a viviendas cooperativas en cesión de uso que hablan de todo lo contrario. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un modelo en el que primero hablamos de propiedad colectiva. Esa propiedad colectiva que hace que no haya posibilidad de especulación. Nadie que viva en una cooperativa de viviendas en cesión de uso va a poder comerciar con su vivienda, jamás. Es más, no solamente es así, sino que el propio movimiento que se está generando está buscando cuáles son los mecanismos que permitan que jamás se pervierta este modelo de propiedad colectiva. Es decir, que no haya generaciones futuras que terminen cambiando y diciendo, oye, qué goloso es que yo vivo aquí, tenemos un edificio construido, en el mercado vale no sé cuántos y yo en esta cooperativa, si me voy, no voy a conseguir más que recuperar lo que he puesto. Y por lo tanto, trabajamos desde lo interno y desde el propio movimiento y competiciones a la administración pública para conseguir mecanismos de blindaje de este modelo. ¿Qué hablamos también cuando hablamos de este modelo? Hablamos de un derecho de uso indefinido. Decimos, las cooperativas de vivienda en cesión de uso cogen lo bueno de la propiedad y cogen lo bueno del alquiler. ¿Qué es lo bueno de la propiedad? Que a mí no me va a echar el propietario, por intereses del propietario, por intereses de rentabilizar su propiedad. Yo voy a poder permanecer siempre que quiera en la vivienda que hemos sido capaces de co-construir. Eso también es una gran diferencia con los cohousing que están desarrollados por inmobiliarias tradicionales, ¿no? que utilizan la fórmula del alquiler, no de la cesión de uso. Sin ánimo de lucro, siempre que montamos un proyecto de este tipo lo hacemos desde el no ánimo de lucro, que va más allá de la no especulación con la vivienda, va en el sentido de que hay lo que cada uno va a pagar por estar en esas viviendas es lo que cuesta realmente, ni un euro más. Y por lo tanto, lo que hacemos es abaratar, gracias a este no ánimo de lucro, abaratar los costes o lo que nos cuesta el poder vivir en la vivienda. Hablamos de otro principio básico que es el de la autopromoción y gestión democrática. Aquí estamos aprendiendo a vivir en democracia en nuestra vida cotidiana, que es básico, que es otra diferencia evidente con lo que son los cohousing tradicionales. Hablamos de la vida en comunidad y corresponsabilidad con el entorno. Estamos hablando de dos facetas. Por un lado, la faceta económica, es decir, la accesibilidad a la vivienda, y por otro lado, la faceta de la colectividad. Reaprender a vivir en colectividad. Reaprender a ser solidarios y solidarias, no solamente con lo que hay más lejos, sino también con los vecinos, con las vecinas. Darnos cuidados mutuos, aprender a trabajar y darnos cuidados mutuos. Cuando hablamos de comunidad también hablamos no solamente de las personas que vivimos o que viven en estos proyectos, sino del entorno. Y cuando hablamos del entorno, hablamos del entorno social, es decir, de los vecinos y vecinas que están en el barrio, y hablamos del entorno ambiental, la preocupación básica por compaginar el elemento de la vivienda y de la cotidianidad con el consumo responsable, con constitución y creación de grupos de consumo en las propias unidades, con preocupación por la movilidad. Vamos a compartir vehículos, como es posible que se obligue y que se promocione, se obligue desde las normas urbanísticas a que haya que construir no sé cuántas plazas de aparcamiento, una como mínimo por cada vivienda, cuando salimos todos en horas parecidas, cuando no es necesario utilizar el coche, sino que individualmente, tener el coche individualmente. Vamos a compartir. El elemento ese de la compartición, no solamente en los vehículos, sino en todo lo que usamos en nuestras casas. ¿Por qué tenemos casas donde cada uno tiene sus herramientas, cada uno tiene sus lavadoras, cada uno? No es posible y no es deseable y no es un elemento de decrecimiento también el
compartir y, por lo tanto, no consumir tanto desde la individualidad. Bien, otro elemento es el de democratizar la economía. Entendemos que la propiedad colectiva de las viviendas y de los espacios comunitarios lo que hace es aportar un elemento más que evita concentraciones de capitales y acumulación de riqueza en pocas manos. Que eso es, en la vivienda, en lo inmobiliario, es cuestión, vamos, que es algo que se ve clarísimamente. Antes se hablaba del poder. El poder no está en la política. El poder está por encima de la política. Es decir, cuando vemos que las acumulaciones de riqueza son capaces de doblar el pulso a gobiernos elegidos democráticamente, tenemos que plantearnos el elemento estratégico tan importante que es democratizar la economía en todos los factores y en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿O somos capaces de que la ciudadanía, de que el pueblo tenga poder económico? ¿O estamos haciendo poco? Porque es verdad que al final esa acumulación es capaz de chantajear a los poderes políticos. Y, por lo tanto, esa apuesta por la democracia económica es una apuesta, lo comentaba antes también María, es una apuesta estratégica. Y respondiendo a la pregunta de qué medidas, hay 1000 medidas, tenemos un listado, medidas de apoyo o de promoción a este modelo, hay 1000, porque como no ha habido nada, partimos prácticamente de cero. Ahora lo que sí se ha demostrado es que cuando desde las administraciones públicas hay sensibilidad y se crea un ecosistema que va desde lo normativo hasta las ayudas, hasta la facilidad de que el propio movimiento se vaya consolidando, los resultados son exponencialmente claros. Ocurre en Cataluña, es el primer ejemplo donde ha habido administraciones públicas desde el ámbito local al autonómico que se han implicado de la mano de un movimiento por el derecho a la vivienda que ha sido fuerte y que, por lo tanto, ha sido capaz de abrir esos caminos y de empujar a esas administraciones. Hay medidas que se pueden adoptar en materia de suelo, tanto desde la Administración central como desde las administraciones locales. Hay medidas que se pueden adoptar desde el plano financiero. Es verdad que los núcleos esos que planteabas en la pregunta son los problemas que se dan. Suelo, financiación fundamentalmente, ¿no? Desde la financiación se está trabajando también desde las finanzas éticas, que son las que están entrando a financiar estos proyectos, pero con muchas dificultades y con muchas limitaciones. Y, por lo tanto, es importante que las administraciones públicas, desde las entidades financieras públicas hasta las de crédito, hasta las de avales públicos, se impliquen en estos procesos de financiación, suscripción de convenios, etcétera, etcétera. Hablando del Plan Estatal de Viviendas, se va a soltar dinero para la construcción de viviendas privadas. Reenfoquemos ese dinero público para que sea para lo colectivo, para que sea para todos y todas, y no dediquemos ni un euro a ninguna promoción privada que vaya a hacer negocio con el dinero de todos. Por lo tanto, habría muchas más medidas. Creemos que es importante que también se haga un trabajo de difusión y de separación de conceptos, que cuando hablemos de cohousing, que es una idea que puede ser bonita porque implica esa vida en común, esa colaboración, esa participación en cómo desarrollar la convivencia, no nos quedemos solo en la palabra, sino que vayamos realmente a qué hay detrás de ese proyecto o de esa propuesta que se está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. José Miguel Hernández Real es docente y doctor en biología. Su trabajo fusiona investigación, divulgación y compromiso social en temas como los sistemas agroecológicos, la crítica a la turistificación masiva o las alternativas de decrecimiento y participación ciudadana. Forma parte de Rebelión Científica y es coimpulsor de la Confederación Frente Común, una iniciativa para fomentar alianzas interterritoriales en la lucha contra el cambio climático, que ha organizado eventos internacionales como las Jornadas Universitarias sobre Turistificación y Decrecimiento, así como diversas movilizaciones. José, ¿qué medidas estáis proponiendo en Canarias para reducir la dependencia de un turismo de masas insostenible y que permitan imaginar y reconstruir al mismo tiempo una economía local, resiliente, realmente sostenible, en un marco de decrecimiento no solo turístico, sino también económico y energético?
A ver si se escucha desde aquí. Y si no, nos cambiamos de sitio. Primero. Hola, ¿se escucha? Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, voy a aprovechar una anécdota que me sucedió esta mañana aquí en los baños. Y es que, sí, ya nos reconocemos. Y es que iba apurado, me confundí, pensé que intervenía antes y me colé por delante de 20 personas por lo menos que también estaban apuradas, diciendo, es que tengo que hablar, y cuando entré me dio una vergüenza tremenda, ¿no? Y aunque parezca una bobería, no, quizás es de las cosas más importantes que vaya a decir hoy aquí. Y es que voy a reforzar la idea de que para hacer todo esto que tenemos que hacer, tenemos que trabajar la honestidad entre nosotras, porque son los pequeños detalles los que nos distancian entre las organizaciones que estamos aquí y todas las que trabajamos en la calle todos los días. Por lo tanto, vamos a perder el miedo, y vamos a perder el miedo también de confrontar entre nosotras de una manera proactiva, de generar espacios seguros. Y mañana, en las reuniones que tendremos para marcar la hoja de ruta, vamos a tener estos espacios y sobre todo en los pasillos. Tenemos que conocernos para poder avanzar. ¿Vale? Muy bien. Buenos días, ahora sí. Muchas gracias por la invitación y por dar voz a las iniciativas ciudadanas, que compartimos prácticamente todo lo que decimos. Por lo tanto, no me voy a repetir en las cosas que ya se han dicho, voy a intentar tocar algunos aspectos diferentes, aunque me veo en la obligación de mencionar ciertos aspectos, ya que vengo dando voz a muchas personas que no tienen más tiempo y un territorio como Canarias que no aguanta más. Como bien dijo el compañero Manuel en la presentación, mi nombre es José Real, soy doctor en Biología por la Universidad de La Laguna y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y como profesor para el Gobierno de Canarias, veo a diario alumnos y alumnas que van sin desayunar, pibes de 16 años con el Teide al lado y nunca han ido a conocerlo porque sus familias viven esclavizadas en este sector turístico, por este turismo de masa, que da beneficios a unos pocos y nos empobrece a todas las demás. Hoy estoy aquí hablando en nombre de la Confederación Frente Común Canarias y del resto de confederaciones de otros territorios que estamos empezando a confluir. Los primeros pasos, pero un recorrido que vamos a llevar hasta el final, con determinación. Como dije, antes de responder a la pregunta, me veo la obligación de denunciar y destacar un par de datos de la región de la que vengo. En nuestro archipiélago y en otros territorios insulares sufrimos de forma más acelerada y con mayor intensidad las consecuencias de un modelo fallido que precariza vertiginosamente las condiciones de vida, nuestros recursos y nuestros ecosistemas. Teniendo el récord el año pasado de más de 18 millones de turistas, somos una de las regiones de Europa con mayores índices de pobreza y de exclusión social. No podemos acceder a una vivienda digna, ni siquiera aceptar puestos de trabajo en otros lugares, porque no podemos alquilar. Tenemos a profesionales durmiendo en coches. Y relacionado con el tema de la vivienda, Canarias, igual que en muchas otras regiones del Estado español, hay más casas vacías que gente sin casa. Entonces, cuando hablamos de construir vivienda social, las constructoras se frotan las manos y seguimos destruyendo el territorio. Con lo cual, ¿estamos hablando de decrecimiento o estamos hablando de seguir engordando el bolsillo del capitalismo? Yo creo que las cosas están claras. Hay que estudiar muy bien qué paso a hacer y cómo hacerlo. Y decirlo sin miedo. Por otro lado, con una sanidad y una educación pública completamente desbordada y con el 70% de las camareras de piso que se tienen que automedicar o medicar con prescripción médica para poder afrontar cada día trabajo en condiciones de esclavitud. Un otro caso aterrador es el de recorte drástico en el banco de sangre público, recortando una gran parte del personal. Se están suspendiendo donaciones de sangre y cirugía. ¿A qué estamos jugando? Estamos jugando con vida. Perdonen el tono de esta parte de la intervención, porque estamos hablando de cosas serias, de personas que no aguantan más. Y lo decimos, y lo digo, desde el privilegio que tenemos, las que podemos organizarnos y estar aquí hablando, porque la mayoría de gente no lo tiene. Este dinero que se recorta, evidentemente, se dedica esas cantidades ingentes al sector privado y a promocionar un modelo de turismo de masa
que ya sabemos que es depredador de las personas y del territorio. Nos recortan el agua para regar nuestros campos. Canarias importa el 90 y pico % de los productos que necesitamos. Esto no es sostenible. El día que nos cierren los puertos y los aeropuertos, nos mataremos por el trocito de tierra que tenemos para comer, si es que podemos regarla. Mientras tanto, las piscinas y los campos de golf bien regados para los turistas. Todo esto sumado a un escenario que compartimos en todas las regiones, de un momento significativo de violencia machista, racista y fascista, cuando lo que tenemos que hacer es entendernos, cooperar para afrontar el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. Entonces, a partir de ahora, sí voy a ir respondiendo a la pregunta. Voy a estructurar mi intervención definiendo brevemente qué es la Confederación Frente Común y dando unas pinceladas sobre cómo pretendemos cambiar o presionar, más bien para cambiar a este modelo de vida desde una perspectiva decrecentista, anticapitalista y remarcando los valores ecofeministas y decoloniales. Perdonen porque estoy nervioso porque no hablo por mí. Vengo con el corazón en la mano porque esto lo vivimos a diario. Y en muchos territorios lo están sufriendo, pero quizás los territorios insulares como Baleares y Canarias, esto ya es que no aguantamos más. Permítame beber agua. La Confederación Frente Común es una articulación entre sectores y entre territorios, de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos laborales y comunidades científicas comprometidas con un nuevo modelo socioeconómico, evidentemente basados en la evidencia, en el bienestar colectivo y alineados con los límites planetarios para cambiar un modelo, hacer esa transformación con justicia socioambiental. Es decir, poner en el centro a las personas y el planeta. Como llevamos hablando todo el día de esto, no me voy a reiterar. Fue impulsada y está siendo cofacilitada entre Rebelión Científica y Rebelión Extinción, pero que también participan muchas más organizaciones. Ese fue el inicio de sentarnos a ver, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Y vamos a empezar a caminar. De aquí hay varias organizaciones que participan. E interpelo, invito a las compañeras de los sindicatos que van a participar esta tarde, pues que comenten la experiencia que estamos viviendo en Canarias con este Frente Común. Muchas de las propuestas que estamos tratando hoy, se seguirán tratando hoy en el Congreso, necesitan de un gran apoyo social. Por lo tanto, y más aún teniendo en cuenta las resistencias políticos empresariales. Así que no me voy a centrar en repetirlas, que ya las tenemos muy habladas, simplemente pues destacar aspectos importantes que hemos mencionado como la renta básica universal, ese de crecimiento turístico y en general, pactos de Estado que blinden, cambiar los modelos de sociedad, de ciudades, de transporte y sobre todo avanzar hacia modelos de democracia participativa con garantías. Ya vimos lo que pasó con la Asamblea Ciudadana para el Clima, que de vinculante no ha tenido nada y la mayoría de la población se ha enterado, ¿no? Entonces, nuestra llamada a la acción se contextualiza en este colapso sistémico que estamos viviendo, manifestado en una dimensión laboral y pública, en la crisis social multidimensional, en la emergencia ecológico-climática y en una regresión geopolítica. Tenía aquí varios datos para decir, pero como ya los han dicho, pues simplemente pues ahora quizás solamente mencionar los más sangrantes en la actualidad, como es el genocidio de Palestina, ¿no? Estamos viviendo un abandono completo de los derechos humanos en favor de los intereses corporativos transnacionales. Las grandes potencias globales librando conflictos bélicos por el control de minerales críticos y corredores estratégicos, actualizando el colonialismo de siglos pasados con tácticas y tecnologías del siglo XXI. Un balance sangriento desde el año 2000, donde hay más del 350% de muertes en conflictos por estos recursos. Y según la ONU, el 85% de las víctimas son del sur global. Tenemos una deuda que saldar y que condonar. Muy bien. Voy a pasar, ya que me quedan 2 minutitos, a comentar que destacar la legitimidad de estas luchas sociales de todos los territorios, desde Canarias, pues hablar que han sido respaldadas masivamente en el archipiélago y que el año pasado, en la primavera y el verano, saltaron a otros territorios nacionales e internacionales. Personas subiéndose a grúas, parando retroexcavadoras, incluso una huelga de hambre, que hicimos 6 personas y solo tuvimos silencio por respuesta, más privatización
más macroproyectos y más pobreza. Y sobre todo una represión brutal a las personas de todos los territorios que intentamos mejorar las cosas. Pues una de las líneas que salieron tras esa primavera canaria es esta confederación Frente Común que estamos intentando crear. Invitamos a todas a participar. Voy a hacer brevemente, me voy a extender un minutito más, perdónenme. Entonces, ante este panorama, construimos una red confederal de resistencia intersectorial y arraigadas en los territorios a través de sinergias de movilización, basada en sinergias de movilización, acumulación de fuerzas sociales escalables y una capacidad de impacto sistémico. A través de estructuras confederadas en las que prevalece la autonomía territorial y sectorial. Esto tiene un sentido, que lo veremos. Tenemos estructuras activas en Canarias, Asturias, Navarra y comenzando en Madrid y en el País Valenciano y hablando en el resto de territorios, con métodos sociocráticos como principios operativos y con herramientas de presión diversas entre movilizaciones y huelgas laborales. Quiero decir una cosa, un dato. Según la OIT, estas acciones conjuntas logran un 73% más adhesión de ciudadanía que las protestas aisladas. Unamos la turistificación, la sanidad, la educación, las pensiones, los derechos de las mujeres y de las personas migrantes. Unámoslas. Y si estamos criticando tanto este sistema capitalista, ¿qué tal un parón laboral indefinido? Vamos a por ello. Y ya terminando, en resumen, estamos construyendo entre todas un espacio seguro, ágil, con esta metodología, a través de una organización de base donde hay que informar y formarnos entre todas y evitar la posible cooptación de las confluencias. Estamos hartas de que nos pongan el freno y vamos a aumentar la presión todo lo que sea necesario para conseguirlo. Y un mensaje final para terminar desde la Confederación. Hacemos un llamado a todas estas confluencias, contar que no pretendemos absorber ni imponer, ni marcar agenda, sino llegamos, nos sentamos con los territorios, con los colectivos, qué es lo que pasa, cómo confluimos. Ustedes son las que están en cada territorio, ustedes son las soberanas y las que van a formar esta pata en ese territorio, simplemente tenemos que coordinarnos. Y ya una última frase, quiero terminar recordando que en Canarias vivimos en un territorio frágil y especialmente vulnerable, pero también lleno de resiliencia y de lucha. Y desde todas las regiones debemos unirnos, dejar al lado las diferencias y empezar a trabajar. No hay excusa. La lucha no es una opción, es una obligación. Y recordemos el privilegio que tenemos las que podemos organizar, por las que no lo tienen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Julia Martí és investigadora en l'Observatori del Deute de la Globalización, especializada en ecofeminismo, comunes y de crecimiento. Combina investigación, formación y activismo y trabaja en propuestas para transiciones que prioricen cuidados y límites ecológicos. Aporta marcos críticos y propuestas de política cultural y económica para desmercantilizar la vida. Julia, desde la experiencia de las luchas ecofeministas y de los comunes de estos últimos años, sus avances y amenazas, ¿qué aprendizajes y prácticas encarnan ya el decrecimiento, poscrecimiento y cómo podrían generalizarse a través de la acción público-comunitaria? Bueno, muchas gracias, Manuel, y gracias también a toda la sala que seguís aquí resistiendo a las 2 del mediodía, que bueno, espero ajustarme a los tiempos. Pues en los 8 minutos que tenemos voy a hablar de algunas experiencias, ¿no? Algunos aprendizajes feministas, sobre todo trayendo experiencias de los feminismos de clase, comunitarios, feminismos indígenas, decoloniales, pero en el fondo lo que quiero es intentar convenceros, aunque por lo que veo ya muchas estamos convencidas, de que las propuestas feministas no tienen que ser solo una propuesta más al pie de cada declaración o una cuota, ¿no?, en nuestras propuestas decrecentistas, sino que los feminismos tienen que formar parte integral, ¿no?, de las propuestas del decrecimiento, porque al final proponen, ¿no?, una nueva forma de habitar el mundo que es clave también para pensar cómo vamos a caminar hacia este modelo del decrecimiento. Entonces, bueno, muy rápidamente, una de las ideas con las que quiero empezar es la idea de que los trabajos de reproducción de la vida
por mucho que en el sistema actual estén en mayor parte subordinados a las lógicas del sistema capitalista, siempre mantienen un espacio de insubordinación a esas lógicas. El capital no los puede llegar a dominar del todo, aunque sean trabajos precarizados, en condiciones de una remuneración muy precaria o hasta sin remuneración. Siempre hay un elemento en el que la vida se impone por encima de las lógicas del capital. Entonces, creo que es importante tener en cuenta eso y aprovechar ese potencial de insubordinación de los trabajos que reproducen la vida, que cuidan la vida, los trabajos de subsistencia, como diría María Mies, para amplificarlos y para darles la centralidad que merecen. Y eso creo que es importante decirlo porque a veces parece que reivindicaciones como un salario de los cuidados ya van a resolver todas las contradicciones y toda la crisis de la reproducción social que tenemos ahora mismo. Y un salario de los cuidados no basta porque al final lo que está haciendo es equiparar un trabajo reproductivo a un trabajo productivo y, como os estoy diciendo, el trabajo reproductivo es mucho más, ¿no? Encarna un potencial mucho mayor que esa posibilidad de equiparación a los trabajos productivos. ¿Cómo le damos esta centralidad? ¿Cómo le damos el espacio que merece? Pues con muchos más servicios públicos, con más redes comunitarias, espacios comunitarios que nos permitan desconfinar los trabajos reproductivos de los hogares, que nos permitan hacerlos con unas condiciones de mayor dignidad. También no se trata solo de repartirlos mejor, sino que lo que necesitamos es que se revaloricen, que la gente que cuida no esté precarizada, que por el hecho de cuidar no tengamos unas vidas peores. Porque al final lo que estamos viendo es que en un modelo en el que la vida no vale nada, ya no solo son las mujeres las que están sufriendo por esa precarización de los cuidados, también son las disidencias de género, también son las personas racializadas. En ese sentido es clave las alianzas que podamos hacer no solo en el movimiento ecologista, sino también con los movimientos feministas, el movimiento queer, el movimiento antirracista. Creo que, por ejemplo, ¿no? Luchas como la de la ILP regularización ya es una lucha que también debería estar en esa mesa, también es una lucha por un modelo de decrecimiento, por un modelo de reparación de las deudas que ha contraído este sistema. Otra de las ideas que quería traer es el potencial que tienen las luchas en defensa de la tierra, del territorio y de la vida para generar otras formas, ¿no? Y para frenar ese modelo desbocado del capitalismo. Tenemos las experiencias de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, también de los feminismos comunitarios urbanos o más recientemente también en Europa, ¿no? Todas estas alianzas, yo diría, inesperadas entre campesinado y jóvenes feministas, ecologistas urbanas que, por ejemplo, en Saint-Solins lucharon contra las grandes contra el extractivismo del agua o las luchas que en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Están empezando a protagonizar las revoltas de la tierra. Todas estas luchas que ponen la defensa de la tierra, del territorio y de la vida encima de la mesa. Obviamente no nos podemos olvidar de la lucha incansable del pueblo palestino, ¿no? Que a pesar de estar sufriendo un genocidio están, ¿no? con esa palabra tan evocadora, ¿no? que utilizan en su mood para resignificar la resistencia. Nos están demostrando que estos espacios de resistencia no solo son eso, no solo es un estar a la defensiva, también son espacios que constituyen una ofensiva en sí mismo porque plantean otras formas de habitar este mundo que necesitamos visibilizarlas, reconocerlas, ampliarnos mucho más, ¿no? Están consiguiendo cosas prácticas y concretas, frenando megaproyectos. Las feministas comunitarias, por ejemplo, en Argentina están consiguiendo frenar ciclos de endeudamiento y violencia en los barrios. Y también se están planteando propuestas de reparación concreta, ¿no? Porque al final el decrecimiento no puede partir de una hoja en blanco, no podemos esperar que lleguemos a un modelo, ¿no? En el que consigamos frenar el decrecimiento y nos olvidemos de todas las violencias que ha generado este sistema para llegar hasta aquí. Entonces, como base del decrecimiento también tenemos que incorporar medidas de reparación de todas las deudas y violencias que hemos contraído hasta llegar aquí. Ya voy terminando porque, como os decía, no quiero robaros tiempo y tenemos que ir a comer. Hay una idea muy potente de Raquel Gutiérrez, una feminista mexicana, que ella dice que no solo debemos tirar del freno de emergencia, habéis hablado mucho, ¿no? De eso, de cómo tiramos del freno de emergencia, y obviamente es fundamental, pero también necesitamos hacer posible y deseable vivir fuera del tren. Y eso es algo que los ecofeminismos hacen todo el rato, ¿no? Ese combinar escalas y combinar urgencias.
En ese sentido, creo que es importante que unamos las experiencias de los feminismos y de los ecologismos, porque así como desde el ecologismo, desde el decrecimiento, tenemos muy desarrollados los debates en torno a los programas, en torno a las alternativas. No siempre estamos de acuerdo, pero no me negaréis que propuestas tenemos muchas. Quizá justamente es algo que a las feministas nos faltó un poco, ¿no? Esa capacidad de desarrollar propuestas concretas de cómo materializar esas aspiraciones de otra vida que teníamos, pero en cambio yo creo que al movimiento ecologista, al decrecimiento, le falta esta capacidad que tuvo el movimiento feminista de proyectar una vida deseable, ¿no? De que todas sabíamos por qué estábamos luchando para una vida sin violencia, para una vida sin que los cuidados nos atenazaran, que nos precarizaran. Todo el mundo pudo entender eso, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras vecinas. Eso es algo que al ecologismo, al decrecimiento le falta. ¿Y cómo se hace eso? Eso no lo conseguimos desde arriba. O sea, el ciclo de huelgas feministas que consiguió un proceso de subjetivación feminista masivo, ¿no? que de golpe muchísimas mujeres que hasta entonces nunca se habían considerado a sí mismas feministas empezaran a autodefinirse feministas, eso no lo conseguimos desde arriba. Luego llegaron los medios de comunicación, las políticas, a hablar de feminismo. Pero primero empezó desde los conflictos concretos, desde un conflicto concreto que se dio en Argentina, cuando un feminicidio horroroso hizo levantar a todo el mundo, ¿no? En una resonancia global que ha tenido el movimiento feminista, y que luego conseguimos aterrizar en cada territorio, en cada barrio, en cada hogar, en cada sitio de trabajo con las huelgas feministas. Necesitamos crear conflictos, porque son los conflictos en los que generamos procesos de subjetivación, en los que debatimos sobre cómo queremos vivir y cuál es la vida a la que aspiramos. Entonces, con eso, ya si termino, creo que es importante reconocer que, aunque ahora mismo no somos muy conscientes que la crisis ecológica es una de las principales contradicciones del sistema capitalista, también la crisis de reproducción social, la crisis de los cuidados, lo es. Y siguiendo a Nancy Fraser, podemos decir que justamente son las contradicciones del sistema, las brechas en las que tenemos que incidir, las brechas en las que tenemos que trabajar para conseguir transformaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia, especialmente por la brevedad. Como dices, os ha tocado la dura faena de estar hablando a las 2 de la tarde. Neus Casajuana preside Rebo Prosperidad Sostenible y WE Oliveria. Su trabajo incluye propuestas de la economía del bienestar y una ley del bienestar de las generaciones futuras para hacer institucionales los criterios de sostenibilidad intergeneracional. También cuenta con experiencia en políticas de poscrecimiento, diseño normativo y movilización para garantías legales a largo plazo. Neus, ¿qué avances se han hecho ya en el terreno de las leyes de bienestar de las generaciones futuras en Baleares y otros lugares? ¿Y qué implicaciones prácticas tienen para la transición ecosocial hacia el decrecimiento? Y, por otro lado, ¿qué perspectivas hay de que se cumplan si ni siquiera somos capaces de garantizar el bienestar de las generaciones presentes? Buenas tardes, ya, porque la hora que es, todos tenemos muchas ganas de marcharnos, pero por tanto intentaré ser breve. Y para empezar a contestar un poquito lo que dice Miguel, me apoyo con las palabras que ha dicho Julia. La gracia que tiene este movimiento de generaciones futuras es que llama a todo el mundo, llama a todas las personas, porque todas las personas con suerte van a tener hijos, van a tener nietos, y esto toca el corazón. De aquí lo que nos interesa a todos es que en masa salgamos y protestemos y protestemos y pidamos, etc. Esto no se hace desde el intelecto, se hace desde el corazón. Por tanto, tanto el feminismo como generaciones futuras lo que pretende es eso, que mucha gente salga porque le toca al corazón pensar cómo van a vivir sus hijos y sus nietos. Esta es la idea principal. Entonces, decir también que aquí no vengo yo a hablar de mí, sino de todas estas asociaciones que veis en la pantalla. Todas estamos trabajando por generaciones futuras porque estamos convencidos de que es la única manera de avanzar. No existe en este momento ningún instrumento que otorgue a estas generaciones ningún derecho exigible y, por otro lado, tampoco hay ningún mecanismo que asegure que estas generaciones van a poder vivir en un planeta vivible.
¿Por qué? Porque no hay incentivos para responder a las necesidades de estas generaciones. Los políticos están, lógicamente, más enfocados en dar respuesta a las que estamos ahora. Pero esto tiene el problema de que siempre es de corto alcance, 4 años, 8 años, 12 años, dependiendo de los mandatos. Y no es que los políticos no sepan qué propuestas se tendrían que llevar a cabo, qué medidas. El problema es que saben que si las implantan, muy probablemente no los van a votar en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque normalmente son medidas que son impopulares, así de entrada, y por otro lado sabéis que hay un montón de intereses, ¿no?, para que no tiren adelante. No hablo de eso, Europa es el ejemplo de este tipo de cosas, ¿no? Quiere ser el líder en cuestiones de cambio climático, pero cuando llega el momento de poner calendario y objetivos cuantificables, entonces empiezan a haber las presiones, ¿vale? Y todos quieren que se retarden estas medidas. Esto es un ejemplo claro. Los ciudadanos no lo hacemos muy distinto, porque no asumimos tampoco el largo plazo. Aquí os pongo unos cuantos ejemplos de medidas que sabemos que ayudarían al cambio, pero que si se implantasen mañana, ya podéis imaginar, ¿no?, gente en la calle protestando, etcétera. Esto es así. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? La idea es esta. ¿Cómo podemos hacer para que estas medidas que son necesarias, ciudadanos y gobiernos sean capaces de llevarlas hacia adelante? Pues solo hay una forma, que ya se ha hablado hoy, la participación ciudadana. Con la democracia que tenemos ahora, solo representativa, los ciudadanos son sujetos pasivos y, por tanto, no deciden nada y, por tanto, no asumen que hay medidas que son necesarias. Solo cuando los ciudadanos participan se comprometen con esas medidas. Por tanto, los gobiernos harían muy bien para tener un respaldo de los ciudadanos al tomar esas medidas que seguro que tienen sus enemigos, porque siempre hay intereses, harían muy bien de invitar a los ciudadanos a debatir los problemas complejos y ayudar a las soluciones. Y de invitarlos a otra cosa, que es a imaginar este futuro que quieren para sus hijos y para sus nietos. Porque una vez te lo imaginas, es mucho más fácil entender qué medidas son necesarias. Mucho más fácil. Esto es lo que es una de las propuestas que estamos defendiendo. Una, la participación. Segundo, que se evalúen los impactos a largo plazo de leyes, proyectos, planes. Es decir, si esto se hace y ya no, pues no se hace. Si se hace mal. Tenemos aquí una ley aprobada en el 2022 sobre evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. Está por desplegar. No se ha desplegado, pero nosotros, ciudadanos, tampoco lo hemos pedido. Tercera propuesta. Necesitamos una institución independiente, legitimada, con prestigio, que sea capaz de, por un lado, representar a estas generaciones, pero además capaz de hablar de tú a tú con los gobiernos, de pedirles cuentas, porque a nosotros no nos hacen mucho caso, ¿no? Necesitamos a alguien que se lo escuchen. Pongo el ejemplo del defensor del pueblo. El defensor del pueblo nos defiende a todos, pero recordar, por ejemplo, la repercusión que ha tenido el documento que hizo sobre Iglesia y pederastia. Pues imaginaros que tengamos una figura de este tipo para defender, ¿no?, todas las propuestas que aquí hoy se han hablado. Hay muchos países que ya están haciendo cosas estas, pero nuestra guía es Gales. Gales lleva 10 años con una ley de este tipo y ya se ven algunos resultados. Por ejemplo, han revisado los planes nacionales de transporte, ¿no?, con esta visión de largo plazo. Y han sido capaces de tirar para atrás la construcción de una autovía. ¿Os imagináis eso aquí? Bueno, pues allí lo han conseguido. ¿Qué oportunidad tenemos aquí en España? Pues esta. Se está en este momento redactando una ley
de Juventud, desde el Ministerio de Juventud precisamente, y pensamos que estas propuestas que estamos aquí trayendo, democracia, evaluación de impacto a largo plazo y un defensor de estas generaciones, podrían ir perfectamente integradas en esta ley. Y nada más, desde aquí os invitamos a que forméis parte de esta alianza que se está creando y que necesitamos que se haga mucho mayor. Y ya está. Gracias, Neus. Ahora os ruego que permanezcamos en la mesa porque vamos a escuchar la última intervención antes de irnos a comer de la directora del INJUVE, que ahora nos la presenta. Gracias. Sí, muchas gracias por seguir aquí. Vamos con la última parte de la mañana y gracias a Margarita Guerrero, directora del INJUVE, por venir a clausurar esta jornada, que además se engancha muy bien con toda esta última parte que nos acaba de contar Neus, de las generaciones futuras y la Ley de Juventud. Muchas gracias, Margarita. Bueno, muy buenas tardes. Ya perdonadme que me toca en el peor momento. Ya os veo con las caritas desfallecidas. Por favor, hay que pasar a alimentarnos. No. Les agradezco muchísimo la invitación, el trabajo. Nuestra ministra intervino al inicio de la mañana, así es que dejó el marco muy bien situado y no me voy a reiterar demasiado. Sí he podido ir siguiendo los debates y todas las experiencias y todo ese trabajo de inteligencia colectiva que habéis realizado, y la verdad es que es muy inspirador y esperanzador que estéis llenando el Congreso un viernes por la tarde de todas estas iniciativas. La hoja de ruta nos la habéis puesto en la mesa, estáis interpelando a los poderes públicos, quizás solo por recoger esto que hablabais, ¿no?, de los instrumentos de las defensas de las generaciones futuras. Esta parte de la ley, mucho del contenido de la Ley de Juventud, pero esta muy concretamente ha sido trabajada por las activistas jóvenes climáticas y son las que han redactado esta parte de la ley, por supuesto, que ya se está encarrilando la fase final, que esto es otro elemento importante. Habéis abordado la cuestión de la participación para elaborar las políticas públicas, pero os tengo que decir una cosa que vosotras ya sabéis, pero que mucha gente no entiende en los tiempos administrativos, y que evidentemente los procesos participativos llevan más tiempo, ¿vale? Entonces, efectivamente, estos elementos están contenidos en la ley y esperamos que también sirvan de ese impulso para ir más allá, ¿no? Yo, escuchándoos a vosotras, tenía aquí unas notas apuntadas que no utilizaré mucho, pero sí pensando también en que necesitamos, quizás la verdadera marca de España es como esta cuestión del binomio movilización y organización popular en la calle y avance desde las instituciones, ¿no? Creo que eso lo hemos podido ver ahora con la posición respecto al genocidio en Palestina, que evidentemente la sociedad civil ha exigido más medidas. Estamos en un punto tan crítico y creo que todo el mundo lo entiende así, que toda acción que se pueda hacer es urgente hacerla ya y desde todos los lugares. Y estoy pero muy segura que nada de eso habría sido posible sin una constante de la movilización social. Y entonces, pensando en esto, pensaba, pues evidentemente para llevar a cabo toda esta hoja de ruta que nos planteáis, necesitamos sumar a muchísima más gente. Y yo venía de camino a este evento y decía, pero claro, mis vecinas de Usera, si les hablo de crecer, igual pues no me acompañan a la esquina, ¿no? Entonces, esto también me hace pensar que una de las tareas más inmediatas que tenemos desde todos los lugares es poder sumar a más capas populares que están siendo las más afectadas seguramente por toda esta policrisis ya ampliamente estudiada y con mucho que habéis situado maravillosamente durante toda esta jornada, y es poder traducir también lo que significa todo esto a sus demandas concretas. Esto lo hemos abordado en muchos lugares, también relacionando con el feminismo, que como hablamos ante foros que son reacios a determinadas cuestiones, evidentemente no siempre podemos aparecer con la etiqueta de crecer en la camiseta, a veces habrá que utilizar otras metodologías, pero en cualquier caso nos estáis enseñando el camino, ¿no? Y
Y pensando en esto, en mis vecinas de Usera, también pensaba en que en el apagón, las que lo vivimos en Madrid por cuestiones laborales, aunque no seamos de aquí, vimos ríos de gente movilizarse desde el norte hacia el sur, andando por las calles. Este flujo constante de gente que en el día a día ocurre bajo tierra, el apagón provocó que emergiera a la superficie y fuese visible ante toda la gente. Las personas trabajadoras que dejan 2 a 3 horas al día para desplazarse a sus lugares de trabajo, a trabajos precarios, que evidentemente vuelven exhaustas a sus casas, ¿qué tiempo le queda para la organización? ¿Qué tiempo le queda para poder transformar esto, ¿no? Y sin embargo, ahí tengo a las asociaciones de vecinos intentando revivir desde el asociacionismo vecinal, bueno, pues esas alianzas creo que tiene que ver también con construirlas desde esos lugares, porque a esas personas a lo mejor no les llegamos con la hoja de ruta decrecentista, pero sí con una mejora en el transporte público, sí con otros elementos que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral, con con disponer de tiempo para la vida y otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión, ¿no? Lo vemos en verano, pero también lo vemos en invierno. Las personas trabajadoras al final son las que ponen el cuerpo para mantener un sistema que es perverso y cruel y el costo en última instancia es la vida, ¿no? Porque se dejan muchas vidas por el camino con el impacto de la crisis climática y la policrisis en sus distintas dimensiones. Pero no quiero ahondar mucho más en esto porque lo habéis dicho, solo me gustaría poner sobre la mesa algunas de las cosas que sí que estamos haciendo, en ese caso desde el Instituto de la Juventud, convocando también reflexiones a pensar las salidas desde la perspectiva ecosocial y ecofeminista, también generando espacios para que las personas jóvenes sean quienes sitúan esas soluciones. Yo creo que algo muy bonito que estoy viendo en esta sala es que hay un diálogo intergeneracional que para mí es una condición sine qua non para poder transformar esto, porque si no somos capaces de reconocer que hay muchas personas que vienen trabajando en esto desde hace muchísimo tiempo, antes que incluso algunas de nosotras naciésemos, para llegar hasta el punto en el que estamos hoy, perdemos la perspectiva y el adanismo en todos los lugares es muy malo. Entonces, creo que es por aquí, es tejiendo esas redes de solidaridad y es también abriendo los espacios para que gente que tradicionalmente está en los márgenes pueda formar parte de la conversación. Por eso también agradezco que hayáis mencionado todo lo que tiene que ver con los feminismos populares, cómo se tejen las alternativas a la vida allí donde el capitalismo es mucho más salvaje, donde las personas que defienden los derechos humanos, la tierra y la vida es todo al mismo tiempo y no es una posibilidad, porque si no los expulsan de esos lugares. Y ellas, esos costos de vida están ahí y por eso cualquier propuesta debe ser inclusiva en esos ámbitos y ya habéis situado la necesidad de la reparación con el sur global porque evidentemente todo lo que estamos viendo relacionado con la transición, con todas las transiciones tienen que ver con mantener el expolio de los recursos del sur global y después también le cerramos las fronteras cuando vienen los pobres a buscar oportunidades que les hemos arrebatado de sus territorios, así que evidentemente corresponsabilidad. Pero para ir acabando, porque si no me voy a extender mucho, solo agradeceros la oportunidad de aprender de todas y cada una de vosotras. Nos habéis puesto sobre la mesa una hoja de ruta muy clara, políticas concretas muy claras, que creo que se están peleando, también os lo digo, la prestación universal de crianza es imprescindible, porque tenemos que hablar de universalidad de derechos, porque si no vamos a caer en lo que ahora mismo pretende los sectores reaccionarios de la guerra entre los pobres, y nosotras lo que queremos son derechos para todas las personas. Entonces, compañeros y compañeras, lo que yo también veo en mi día a día es que hay muchas, pero muchísimas propuestas que se están ya haciendo en muchos lugares, no solo propuestas, sino iniciativas como las que están en esta mesa en lo local. Pero necesitamos conectarlas más, mejor, visibilizarlas, para que esa alternativa también sirva para construir esos horizontes deseables. Porque muchas veces el relato social, el relato que genera narrativa en el imaginario es el de la catástrofe, porque no hay ni un elemento de producción cultural o muy pocos que no sean catastrofistas, porque en ese contexto es normal que la ansiedad nos oprima y que es normal
que nos angustie pensar que no va a haber un mañana habitable, pero ahí solo hay desmovilización y descontento que no nos sirve para transformar. Así es que yo creo que también necesitamos visibilizar todo lo que estáis haciendo en todos los lugares. Para eso también nos ponemos a disposición desde las instituciones, que tenemos mucho trabajo por hacer, y evidentemente también os lo digo, hay mucho interés en que no se sepa lo que está pasando, porque cuando se sepa, mucha más gente se va a querer adherir y la capacidad de transformar va a ser mucho mayor. Pero no hay manera de detener el proceso, porque es la única manera de salvarnos todos y salvar a la humanidad. Muchísimas gracias, contad con nosotros para seguir cambiando las cosas. Os vamos a robar solo 30 segundos, pero es que desde la organización creemos que no solo es importante que el tema de Palestina ocupe espacio aquí internamente a través de la sesión de apertura, del minuto de silencio o de las intervenciones, pero creemos que también es importante enviar un mensaje de solidaridad con nuestras compañeras que están luchando y defensando su territorio y su vida. Así que hemos pensado una pequeña acción ahora mismo que la compañera explicará. Sí, bueno, si os parece bien, vamos a caminar todas hacia Plaza de las Cortes y vamos a despegar una pancarta contra el genocidio y en apoyo al pueblo palestino. Y nada, nos quedaremos ahí unos minutitos, hacemos una fotografía para mostrar apoyo a esta causa y ya está, luego podemos ir a comer. Pero si os parece bien, vamos hacia allí ahora todas juntas. Vamos a intentar ir lo más ordenadamente posible y lo más rápidamente posible. Muchas gracias.